Hola, hola, estimados estudiantes, espero que estén bien. Prácticamente estamos ya concluyendo el la cuarta parte de Bachelard y es importante que vayamos, pues ya retomando esta parte del asunto de la complejidad, del pensamiento complejo, pero ya en un sentido mucho más, quizá con fines prácticos, ¿no? O sea, ya tenemos que entender que el pensamiento complejo no nada más es un concepto, sino que al final nos debe llevar a un pensamiento generado de forma correcta en términos epistemológicos. Y si bien tenemos que aceptar que dentro de las investigaciones que nos propone el pensamiento complejo no hay una idea de certeza, porque eso es justo parte de lo que tenemos que entender dentro de lo que presentamos con Morín con la teoría del caos. La certeza no es esta búsqueda ni lógica, ni epistemológica, y mucho menos científica, ¿no? La certeza es sencillamente esta luz que vamos a tener, esta forma de iluminar el proceso, ¿no? O sea, la certeza, digamos que recorre un paso hacia atrás y solo tenemos certeza en el método, pero no en lo que vamos a encontrar. ¿Sí me explico? Ese es como bien importante. Eh, Bachelard justo va a insistir mucho en eso. Perdón que me esté asomando, es que mi hijo está jugando, ya saben que grabo esto, pero al mismo tiempo un ojo al gato y uno al garabato, ¿no? Así como nos dijeron en el Museo del Virreinato, ¿no? O sea, ahí donde ponen la carne, donde ponían la carne en la época colonial, ¿no? Que tiene como que es como un gancho, ¿no? Como para la carne. Por eso decían un ojo al gato y uno al garabato, ¿no? Entonces estoy yo igual, un ojo al video y uno aquí a que el chamaco no se vaya a caer. Bueno, entonces justo esta idea del pensamiento complejo tiene el objetivo de colocar más fuerza, más énfasis el proceso, en la comprensión, en el método de estudio y de alguna manera ir liberando como esta tensión que nos daba la idea de que debíamos llegar a verdades universales con un alto grado de certeza, dejar la objetividad para el proceso, ¿no? Y, perdón, sí, la objetividad tiene que quedar en el proceso y dejarla de lado para los resultados. Los resultados al final van a ser inciertos, no va a haber control, sencillamente nos vamos a encontrar con una entropía, ¿no? Entonces, pues tenemos que irnos moldeando en esta parte del pensamiento y sobre todo lo que decía en el video pasado, ¿no? Con esta parte de la multidisciplinariedad, ¿no? O sea, me acuerdo que puse el ejemplo del Día de Muertos, ¿no? Pero vamos, hay muchos ejemplos, ¿no? Y he hablado de los insurgentes, he hablado de los códices, he hablado de Gutenberg, y he hablado de los inventos, he hablado de los hackers, ¿no? He hablado de alguna manera de la propia web, ¿no? De la propia idea de la programación, ¿no? De la IA, de la inteligencia artificial, un poco en crítica, pero no crítica de la inteligencia, sino de aquellos que se creen expertos en inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera, pues hemos ido como sorteando esta parte, ¿no? Y es que justo la idea de ir entendiendo esta situación es que el pensamiento complejo, reitero, así iniciamos el video, pues lo pongamos en práctica, ¿no? O sea, tengamos la posibilidad de realmente ponerlo en práctica. ¿Y dónde lo vamos a poner en práctica? Ya para cerrar esta parte con Bachelard, pues sobre todo en la parte del método, ¿no? O sea, el método es muy importante para ir comprendiendo justo cómo podemos generar conocimiento. En el caso de Bachelard, acuérdense que es de la primera mitad del siglo XX, conocimiento científico, ¿no? O yo diría sencillamente conocimiento, ¿no? O sea, cómo podemos generar conocimiento. Y aquí creo que me caso un poco con la idea de que manejaba en algún momento filósofos como León Olivé, de aquí del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, y León Olivé, que más allá de todo lo que podamos criticarle, eh, tuvo a bien proponer
a partir de los estudios culturales que se estaban poniendo de moda en Estados Unidos. Yo también he criticado un poco esta parte, pero tuvieron a bien presentar una propuesta con unos colegas del propio instituto, el de Linares, Ana Rosa Pérez Ranzán, ¿no? Como este grupito de académicos medio elitistas, porque hay que decirlo, que sí lo son, pero vamos, tuvieron la genialidad de presentar un programa de trabajo que desde mi perspectiva no se ha continuado. Desde mi perspectiva, me parece que el maestro Ambrosio no lo ha continuado del todo, más bien él se ha ido hacia la parte política, y me parece que el maestro Linares pues le sacó jugo a la parte de la bioética y dejó de lado la propuesta inicial del programa del maestro León Olivé, que era hablar del pluralismo epistémico o pluralismo epistemológico. Me parece una de las propuestas más sensatas que pudo haber lanzado la filosofía mexicana, que ya recordemos, y lo he dicho abiertamente en algunos videos, pues se enseña poco en México. O sea, parece que la filosofía mexicana está vetada y que tenemos que ir a buscar, ¿no? En el catálogo de filósofos y para peor, para terminar peor, pues solo filósofos alemanes, ¿no? Y no porque sean malos, pero me parece que la filosofía occidental y la filosofía europea en general, pues tienen muchas aportaciones, pero hay algo más, ¿no? Y propiamente en México se ha hecho muy buena filosofía porque se han generado problemáticas locales que nos llegan pues, de una manera hasta emocional, ¿no? Antonio Caso, ¿no? Sí. Ha hecho, o sea, hizo alarde, ¿no? Del problema de lo indígena, pero desde su perspectiva a principios del siglo XX. Pero ya era un problema que se traía desde la parte, ¿no? De cómo debemos abordar nuestra problemática del mestizaje, ¿no? Samuel Ramos, ¿no? Leopoldo Sea, ¿sí? Y bueno, vamos, yo no soy experto en filosofía mexicana, pero me parece que no debe haber una línea que se llame filosofía mexicana. Me parece que si enseñamos filosofía, deberíamos enseñar la filosofía que se ha hecho en México, ¿no? Y posteriormente, pues ir saltando a los países, ¿no? Como especialidad y no al revés. Yo decía, aquí en México se enseña Kant como si fuera la punta del iceberg, ¿no? Empezamos por Kant en todos los programas, tanto de bachillerato como de universidades. Pero cuando uno va a Berlín, te das cuenta que, bueno, a Alemania, pues te das cuenta que allá no empiezan por Samuel Ramos, ¿verdad? Y tampoco empiezan por Kant. O sea, ese es como bien, bien contradictorio, ¿no? Entonces, sí me parece que se ha vuelto lo que diría Bachelard, una crítica, se ha vuelto un adoctrinamiento la enseñanza de la filosofía kantiana y de alguna manera hemos dejado de lado las problemáticas más como más de situación, ¿no? Como más de nuestro contexto, que es una palabra que no le gusta a muchos filósofos. Eh, Quizá a los historiadores sí, ¿no? Nos gusta hablar de contextos, sobre todo en la historiografía, pero bueno, más allá de eso, me parece que sí hay que aterrizar en la parte epistemológica y en este caso el pensamiento complejo, sí hay que aterrizar que hay problemáticas locales que nos interesan mucho abordar, ¿no? Y eso es parte del enfoque de la universidad. Estoy retomando desde el video número 1, ¿no? O sea, que les dije por qué el pensamiento complejo era importante para abordarlo desde el enfoque de la universidad. Y es eso, o sea, necesitamos entender que todo lo que estudiamos tiene una relación estricta y directa con nuestra vida cotidiana. Si es que si no, entonces empezamos a quedar como en una bipolaridad, ¿no? Caemos en una bipolaridad donde creemos que, o donde se ha creído, porque eso sí pasa, y te voy a contar el caso, se ha creído que lo que enseñamos no debe practicarse necesariamente, ¿no? Pongo el ejemplo bien claro. Me acuerdo que el último seminario de bioética al que asistí, y la razón por la cual dejé de asistir, es que había una investigadora que expuso el tema de la necesidad del respeto y la forma de interacción como humana o cómo humanizar nuestra relación, ¿no? Dentro de este fenómeno como dentro de este fenómeno como del alto nivel de competencia, ¿no? En México. Entonces, ¿y por qué lo decía? Pues porque ella mencionaba, ¿no? El problema del transporte público, o sea, todos los males de México. Ah, ya me acordé. Justo salió cuando la UNAM, no me acuerdo si fue la UNAM,
que sacaron un compilado después, años después, como un par de años después, sobre los grandes problemas de México. Y uno de los grandes problemas de México era como esta parte de la urbanización excesiva y la saturación del transporte público. Y estoy hablando de hace como 8 o 10 años, o sea, imagínense, ¿no? Eh, y entonces lo mencionaban, lo abordaban de manera muy teórica, ¿no? Excesivamente. O sea, solo lo que generaban era como un estudio a partir, no es cierto, a partir de estudios cuantitativos, porque además ya saben que está súper de moda que lo único que se puede hacer es cuantitativo, cualitativo, cosa que se me hace absurda. Pero bueno, a partir de estudios cuantitativos, mencionaban que solo se puede generar eh, pues como un tipo de conocimiento empírico, ¿no? O inductivo. Entonces, en este sentido, estos investigadores tenían a bien eh, hablar todo el tiempo de la saturación, la urbanización, ya saben, los problemas del agua, el cambio climático, que es un concepto que yo pondría mucho en duda. Pero bueno, desde entonces ya saben, ¿no? Se compraban como todas estas modas. Y lo que hacía esta investigadora, no sé si sea filósofa de formación, pero sí trabaja en el instituto, es que agarraba los datos de estudios cuantitativos, es decir, del INEGI, ¿no? De Coneval, que por cierto, que bueno que ya lo van a desmantelar. ¿No? Entonces, como estas instituciones autónomas que llegaban a las mismas conclusiones, México tiene más de 90 millones de pobres. Ah, no, perdón. Que México más de la mitad son pobres, o sea, ya saben, o sea, la conclusión que hemos llegado desde hace como 40 años, ¿no? No sé qué, por qué le seguimos buscando más más datos, ¿no? Son los mismos, ¿no? Cada año arroja más, menos, 5 millones de pobres más, 4 millones menos, ¿no? Pero no, sale, no da el salto a nivel nacional, pues de que uno crea que viva en el primer mundo. Bueno, entonces, esta investigadora expone estos casos, no me acuerdo cómo se llama, y si supiera, no, si me acordara no se los diría, para no quemarlos, y hablaba justo de cómo humanizar desde la filosofía, cosa que se me hace un poco absurda, cómo humanizar desde la filosofía todas estas relaciones o todas estas interacciones humanas que se habían convertido en un problema incluso hasta de violencia, decía ella, ¿no? Se me hizo muy interesante, aunque creo, ¿no? Y yo le cuestionaba en esa dichosa conferencia, creo que le faltaba la parte como de aterrizarlo más en la situación de las colonias y los barrios de la Ciudad de México, sobre todo en los periféricos, ¿no? Que es un poco los temas que me gusta manejar, o sea, ¿qué pasaba con las periferias, ¿no? Porque ella hablaba de una situación de saturación, pero dentro de pues de la ciudad como centro, ¿no? Entonces yo decía, bueno, es que esa no es la ciudad nada más, ¿no? O sea, la ciudad tiene una periferia sumamente distinta, ¿no? O sea, sumamente multicultural, incluso hasta plurilingüística, ¿no? O sea, eh, vamos hacia el norte, hacia Coajimalpa, hacia Contreras, Tlalpa, bueno, Contreras y Coajimalpa, todavía hay poblaciones, dejen ustedes que hablen agua, todavía hay poblaciones, bueno, algunos asentamientos que hablan otomí. Por acá, por Santo Domingo, hay literalmente colonias o pequeñas colonias o agrupaciones urbanas que tienen una lengua determinada. Hay mijes, hay triquis, hay mixtecos, y de la Mixteca, o sea, sus distintas variantes. Hay ay, tenían otro nombre, de acá bueno, hay hasta mexicaneros, por lo que me enteré. O sea, hay agrupaciones muy distintivas en Santo Domingo y entonces se vuelve una parte de la ciudad, no llamaríamos cosmopolita, sino más bien como pluriétnica en términos como de identidad étnica, ¿no? Plurilingüística en términos de que hablan lenguas distintas, pero además tienen como una connotación dentro de la ciudad, o sea, se comportan como si fueran un solo barrio o sea, se pelean mucho entre ellos, ¿no? Tienen como muchas disputas y que además me han contado que hay disputas que ellos se traen desde sus pueblos, o sea, desde Oaxaca traen disputas, ¿no? Y se instalan acá o sea, hay gente, por ejemplo, que viene de Santo Domingo o Buendía, ¿no? Es un ejemplo. Y entonces se instala acá, son migrantes, ya desde hace décadas, ¿no? Migrantes de aquí de Santo Domingo, y luego vienen otros de Achutla, de San Juan Achutla, que traen pleitos en Oaxaca, con los de Santo Domingo Buendía, traen pleitos, llegan acá, se instalan en Santo Domingo o sea, replican esos pleitos, ¿no? A muerte, a muerte.
Bueno, yo traté de explicarle un poco esto, porque en ese tiempo lo manejaba con más, con un poco más de expertise. Le explicaba yo a esta investigadora, y luego le hablaba de las periferias, ¿no? Como en Coajimalpa y en Contreras había asentamientos otomís, no solo náhuatl, ¿no? Había asentamientos otomís. Yo conozco uno, le decía. Y luego hacia Milpalta, que en ese tiempo no lo conocía, ahora lo conozco mejor, pero el caso de Milpalta y Tláhuac me parece estupendo, ¿no? Como periferia, en el sentido de que se han mantenido como a raya, ¿no? De las urbanizaciones masivas. Y bueno, entonces y bueno, y Azcapotzalco y Gustavo Madero, que de alguna manera tienen una convivencia muy cercana con el Estado de México, y todavía hay pueblitos que tienen una identidad propia. El de mis padres, que está ahí entre Azcapotzalco y Tlalnepantla, es un pueblito todavía, y hay una feria, pero está totalmente sitiado, ¿no? Por la urbanización masiva de los años 70, ¿no? Entonces, un poco le contaba esto y un poco le decía que el proyecto de masificarlo todo, incluso la UNAM misma, pues había tenido el objetivo de, o sea, como de retomar el proyecto ilustrado, que es como civilizar al mundo, ¿no? O sea, civilizar a todo el mundo a partir de que el gobierno, pues, colocara toda la infraestructura, ¿no? O sea, digamos, todas las reglas, ¿no? Y entonces, bueno, y yo le preguntaba justo ahí, ¿no? Le decía, bueno, y cuál es o sea, cuál es la diferencia entre los proyectos de este paternalismo estatal de los años 70 que buscaba exactamente lo mismo que usted, que la gente viviera de una manera más civilizada, ¿no? Usted lo dice desde la parte de la filosofía, pero sigo sin entender cómo, ¿no? O sea, me está muy bonito el concepto de humanizar las relaciones y las interacciones dentro de una ciudad cada vez más competida, cada vez más saturada. Está perfecto, me encanta, hay que hacerlo. La pregunta más directa es cómo, ¿no? Y la clásica, ya saben, ¿no? Se salió con la, no, es que hay que generar nuevas políticas y bueno, ¿no? Y como estaba muy de moda y todavía los académicos de la UNAM estaban alineados con el neoliberalismo, hasta la fecha, ¿no? Ya saben que mi amigo Lomelí, el de Rectoría, pues sigue súper alineado al pensamiento neoliberal, que es muy válido, ¿eh? No estoy diciendo que sea inválido, solo que como son las cosas, ¿no? Pues están de acuerdo y pues, ¿no? Pues, está bien, ¿no? Entonces ella decía que habría que trabajar mucho en las iniciativas sociales. Ya ven que en los programas neoliberales la ciudadanía, entre comillas, debe tener más iniciativas, ¿no? Como quien dice, tomar el papel que le corresponde al Estado, según la idea del Estado moderno, tomar el papel del Estado en manos de la ciudadanía y sin recursos públicos, o sea, ahí le quitamos la obligación al Estado, sin recursos públicos, generar iniciativas desde los recursos privados, ¿no? ¿Quién puede hacer eso? Pues obviamente quien tiene la lana, el tiempo, los conocimientos de gestión y la voluntad. O sea, ¿no? Y justo también yo le cuestionaba eso, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué queremos generar iniciativas sociales? Pero eso solo se va a dar en colonias o en lugares donde la gente tenga, ¿no? Esos cuatro elementos: tiempo, dinero, educación y voluntad, ¿no? Una voluntad. Ni siquiera pobla, pues colectiva, ¿no? O sea, ni siquiera en ese término. Y entonces, pues muy molesta, ella dijo que, pues si yo no estaba de acuerdo, pues, ¿no? O sea, pues no fuera a esas conferencias. Yo decía, bueno, es que yo pertenezco al seminario, ¿no? Entonces, eh, me parece que es válido criticar lo que no creemos viable, sobre todo si hablamos desde la parte donde los que sí vivimos en las periferias, porque en ese tiempo yo vivía todavía en la periferia. Bueno, yo sigo viviendo en las periferias, ¿no? Y no por gusto, porque pues es lo que te alcanza, ¿no? Yo decía, es que los que vivimos en la periferia no solo lo concebimos como un proyecto este, inviable, sino incluso hasta el gasto de recursos en este seminario, porque era un seminario de CONACYT, se me hace una pérdida de tiempo si no vamos a lograr absolutamente nada. Que ese fue mi proyecto todo el tiempo con los de la UNAM, los posgrados de la UNAM, bueno, donde me metí. Ese era mi pleito todo el tiempo. O sea, ¿por qué usamos recursos públicos y no resolvemos absolutamente nada, ¿no? Y por eso me encanta esta universidad. Te amo, Rosario Castellanos, ahora nacional, ¿no? Universidad Nacional Rosario Castellanos. Por eso me encanta el programa de la Rosario. Tenemos que aterrizar en problemas reales y tenemos que llevar lo que aprendemos
a una práctica, a una solución, o por lo menos a una reflexión que me ayude a vivir mejor, ¿no? Vivir mejor en mi vida cotidiana, no en mi utopía o distopía, ¿no? Bueno, salimos del seminario, yo en ese tiempo traía una moto, por si quieren saber cuál, una Bayash 200. Sí, es hindú, muy bonita, la verdad es que en ese momento éramos pocos los motociclistas, no había tantos como hoy en día, y digo, el riesgo que te juegas, ¿no? Eh, y salgo en la moto, ahí mismo en el circuito de la universidad, del circuito cultural, y voy saliendo de la moto y la maestra, bueno, yo no sabía que era la doctora, no sabía cuál era su coche, pero nos volvemos a encontrar por una situación muy desafortunada. Yo agarro, se pone el stop en una parte de estos dobles carriles de la UNAM, y que en medio tienen un camellón y en ese camellón hay unos retornos. Había un retorno que ya lo taparon justo. Entonces, para que tú pudieras pasar en el retorno, había un semáforo antes, entonces el semáforo se ponía y tú podías pasar en el retorno, ¿no? Bueno, se pone el semáforo y se pone el verde y entonces yo me paso en mi moto. Y entonces pasa una camionetota y ¡pum! O sea, se pasó el alto y plácatelas. O sea, pues sí alcanzó a aventarme. Y no, pues yo muy enojado fui, le paré la moto enfrente, le hablé a seguridad. Les dije, oye, pues qué onda, ¿no? O sea, ¿de qué va, no? Y le toqué la ventanilla y porque tenía todo oscuro, y le toqué bien fuerte la ventanilla, muy molesto, y dije, bueno, pues si se sigue avanzando en su camioneta, pues va a destrozar toda la parte, no solo mi moto, sino también su camioneta, ¿no? Yo muy molesto, la verdad, en una actitud muy de confrontación, hoy veo que no fue adecuada, y le toqué muy fuerte la ventana y le dije, oye, me acabas de pegar, ¿no? O sea, me acabas de tirar. Y entonces bajó la ventana muy molesta y me empezó a decir de todo, que era pues ya saben, ¿no? Puras groserías, pero todo era en torno a que, o sea, en un tono discriminatorio, ¿me entienden? O sea, todo aludía a pobre, a moto jodida, a tú quién eres, no tienes derecho a andar en la UNAM con esa moto tan, ¿no? Tan jodida. Bueno, o sea, no tanto del modelo o algo de la moto, sino por andar en moto, ¿me entienden? Que al final lo que decía esta persona es que pues tenía todo el derecho e incluso hasta más derecho por ser investigadora de la UNAM, ¿no? Y resulta ser que era la conferencista. O sea, la persona que se pasó el alto y que casi me atropella, o sea, que sí me logró dar un llegue, era la conferencista. Y toda la actitud tan agresiva. Y a pesar de que me identificó porque le hice varias preguntas, parece como que, o sea, estaba transformada, porque además súper alterada, ¿no? De que independientemente de si ella había tenido la culpa o no, no estaba dispuesta a reconocer que se había equivocado, ¿no? Y bueno, pues ya no, para no hacerles cuento largo, llegó seguridad UNAM y al final la maestra tuvo que pagar que me rompió ahí unas cositas de la moto, como se patinó, tuvo que pagar con su seguro, ¿no? Obviamente. Y y entonces yo me llevo esa anécdota y siempre la cuento porque les digo, es que parece increíble que todo esto que contamos y platicamos, y sobre todo ella, ¿no? Con esta idea de seamos un mundo mejor a partir de humanizar las interacciones, y sale de su conferencia y del instituto, se sube a su camioneta y se transforma en una persona sumamente violenta, y además lo que me pareció insensato fue esta actitud discriminatoria, ¿eh? O sea, ¿no? Haciendo alusión a mi color de piel, a que ando en moto, a mi derecho incluso a andar en moto en la UNAM, o sea, versus ella en su camionetota siendo investigadora, ¿no? O sea, esta, estas agresiones o esos adjetivos cargados de discriminación racial y discriminación social, me parece que forma parte de esa bipolaridad que les mencionaba. O sea, no puede ser que yo haga una propuesta teórica, termine de dar la clase y me transforme en el sujeto que hace todo lo contrario a lo que dijo, ¿no? O sea,
Y eso pasa mucho, eso es algo que he criticado y que voy a seguir criticando, ¿no? O sea, yo no puedo hablar del pensamiento complejo, salir y ser inflexible a la hora de razonar. No puedo enseñar pensamiento complejo, salir y querer ordenarlo todo, ¿no? O querer encontrar certeza en todo. No, bueno, ya no les cuento desde la parte de todo lo que implicaba ese seminario de bioética, ¿no? O sea, pero a lo que me refiero es que no podemos generar esa bipolaridad académica, que me parece que sí ha acompañado a la universidad, o por lo menos en lo que a mí me tocó vivir de la UNAM, que tiene cosas maravillosas la universidad, eso nunca lo he negado, y que me tocó una formación dura y disciplinada que agradezco mucho, pero eso no quita que podamos ser críticos, ¿no? Y aunque que yo puedo criticar de la vida académica, es que se vuelve bipolar, o sea, damos un discurso, terminamos la cátedra, el seminario, la clase, y saliendo, o incluso en el mismo aula, nos comportamos de forma diferente, ¿no? O sea, nuestra vida cotidiana no la relacionamos, o incluso nuestra propia vida no la relacionamos con lo que enseñamos. Bueno, la idea del pensamiento complejo para argumentar es que sí lo relacionen, y de pronto sí les sirva a todo esto. Esa es la idea, ¿no? Que dejen de buscar controles y certezas en lo que, en sus búsquedas académicas, y que más bien aprendamos que ese control y esa certeza la deben colocar en el método, en el trabajo que estoy haciendo. O sea, mi certeza radica en que lo estoy haciendo correctamente, el proceso. ¿Qué es lo que voy a encontrar? No lo sé. Y ahí es donde justo empieza la curiosidad, la sorpresa, el caos, ¿no? Pero el caos en términos de entropía, o sea, el caos en términos de que no va a ser algo, no voy a encontrar leyes universales, sino quizá encuentre las características que hacen las cosas particulares, ¿no? Los pulpos, ¿no? Me encanta hablar de los pulpos. Yo cada vez que veo a los pulpos o a los calamares, pero sobre todo a los pulpos, sigo pensando pues que son la explicación de qué hacemos en este mundo. O sea, me parece, pero eso es algo ya muy que divago, ¿no? Es una hipótesis muy descabellada, porque sí creo que son del espacio estos cuates, ¿no? Maravillosos los pulpos que rompen todos los esquemas, ¿no? Y que justo nos ayudan a entender que sus particularidades evitan que generemos leyes universales de los moluscos, ¿no? Porque yo no sé si realmente sean moluscos, o sea, ya desde ahí, ¿no? Cada que queremos aplicar una clasificación y meter ahí a todos, que es una de las críticas que hace Foucault en su libro de las palabras y las cosas, de cómo el mundo ilustrado metió el universo en cajas de clasificación, o sea, como que todo cabía en un catálogo, digamos, ¿no? Y a partir del catálogo creímos que nos habíamos adueñado del mundo, ¿no? Esa es como la crítica que él hace al pensamiento ilustrado. Bueno, hoy en día lo que encontramos es que ese catálogo no solo se debe ampliar, sino incluso podemos empezar a poner en duda la idea del propio catálogo, ¿no? Y de universalizarlo todo. En fin, bueno, pues eso ha sido en general, ¿verdad? Todo lo que quería contarles de mi experiencia personal. Ya saben que me aviento como media hora de chorro mareador para pues tener un poco de plática, ¿no? Y que ustedes se vayan adentrando y si me están escuchando en podcast, pues se vayan divirtiendo un poco de lo que estoy diciendo también, ¿no? O sea, no todo tiene que ser serio, ¿no? Bueno, Bachelor parte 4 son 10 características muy rapiditas. Obstáculo epistemológico que refiere a estos prejuicios e ideas previas que tenemos sobre la vida y el ejemplo, la seducción de explicaciones superficiales, ¿no? ¿Qué dice Bachelard? En términos generales, digamos que explorar, ¿no? Ya en general, ya después de estas cuatro partes, la idea de Gaston Bachelard. Eh, la pregunta en concreto que la obra responde es cómo ciertos enfoques pragmáticos y unitarios se vuelven de alguna manera un obstáculo para generar conocimiento científico, que ya les he dicho N cantidades de veces que separemos lo científico de conocimiento en general, ¿no? Y para ello, pues debemos plantearnos preguntas constantemente provocadas, ¿no? Provocativas, agresivas incluso, ¿no?
que de alguna manera generen dudas, curiosidades y nuevos métodos, nuevas exploraciones, ¿no? Eh, y en este sentido, pues Bachelard nos ayuda justo como a introducirnos en esta novedad o generar novedades o innovaciones epistemológicas, ¿no? Y pues de alguna manera Bachelard tiene que invitarnos a hacer esto, ¿no? O sea, ser atrevidos en las investigaciones. Y la verdad es que desde entonces, desde esta primera mitad del siglo XX, pues sí nos está invitando a no repetir todo el tiempo lo que nos enseñan en la escuela, porque ese es un problema que tenemos bien grave en las humanidades. O sea, no nos atrevemos a decir, chicos, hay que buscar pues nuevas explicaciones, nuevas reflexiones, ¿no? Hay que ir innovando dentro de lo que estudiamos. No, parecería que al final es necesario aprenderse de memoria pues, todo lo que ha dicho, no sé, Foucault, por ejemplo. Nada que ver, ¿no? Bueno, la primera pregunta que le haríamos a Bachelard es, ¿qué es un obstáculo epistemológico, señor Bachelard? Dígame. Y la respuesta que él nos daría, si lo citamos, sería, el conocimiento de lo real es una luz que siempre proyecta alguna sombra, jamás inmediata y plena. ¿Qué quiere decir esto? Que se plantean los obstáculos como algo interno, como algo propio, ¿no? Y que de alguna manera, pues pertenecen al entendimiento de lo que decimos o llamamos conocimiento. En este sentido, las ideas previas, los prejuicios, ¿no? Todo esto que aprendemos antes y la forma en que la forma en que decidimos si vale la pena o no, y estos enfoques erróneos que dificultan y estos enfoques erróneos, ¿no? Que de alguna manera pues, nos van dificultando profundizar, ¿no? En nuestro propio conocimiento, pues de alguna manera, dice Bachelard, es un obstáculo, ¿no? Pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, en la perspectiva de género, me ha tocado, he tenido la fortuna de dar esa materia, y pasa mucho, ¿no? Que de pronto todos los cuestionamientos que se generan desde la propia idea de igualdad de género, cuando hablamos de ella en la academia, pues todo suena maravilloso, ¿no? Parece que estamos de acuerdo, pero cuando la gente lo lleva a sus propios hogares, a sus familias, ahí truena, ¿eh? O sea, ahí truena como chinampa la cosa, ¿no? Pero dice Bachelard, pues es que eso es necesario, porque si tú no problematizas incluso tus propios prejuicios y tus propios conocimientos previos, es imposible que se genere conocimiento real o profundo en ti, ¿no? O sea, es imposible. ¿Por qué? Porque a lo mejor a nosotros nos dice, sí, yo creo en la igualdad de género, llegas a tu casa como varón y dices, aquí las mujeres todas a la cocina y los hombres a ver el fútbol, ¿no? O sea, pues no sirve de nada, ¿no? O sea, no lo estás llevando a la práctica. Bueno, la segunda pregunta que le podríamos hacer a nuestro amigo Bachelard es justo sobre el conocimiento pragmático, ¿sí? O sea, lo que ponemos en juego. Y la pregunta sería, ¿cuál es el foco en soluciones inmediatas y por qué esto limita la profundidad? Y pues que tiene un impacto para dificultar o que dificulta cómo abordamos las complejidades científicas, ¿no? La pregunta así tal cual que yo le hice al texto es, ¿por qué el conocimiento pragmático puede ser problemático para la ciencia? Y la respuesta que la cita de Bachelard nos diría es que el espíritu pragmático, en su afán de resolver problemas prácticos, o sea, ¿no? Suele conformarse con explicaciones superficiales, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso motiva que, por ejemplo, la búsqueda de salario muy rápido, ¿no? Los jovencitos encuentran explicaciones muy simples. Necesito dinero, pongo a trabajar inmediatamente de panadero, ¿no? Que no tiene ningún problema, pero su aspiración no es ser maestro de panadero, solo es tener dinero en ese momento para ir a un concierto. Entonces hacen como esa relación, trabajo rápido, dinero rápido, concierto. Y se les olvida todo lo que conlleva, pues, sus gastos, ¿no? Entonces, cuando crecen, siguen pensando, ya adultos, siguen pensando igual. Trabajo rápido, gano rápido, gasto rápido. Y no lograron o no hemos logrado que coincidan en que todo su vida genera gastos adicionales, ¿no? El transporte, la comida, la vivienda. ¿Por qué?
Pues porque no los enseñamos a problematizar esta parte, ¿no? Sencillamente los dejamos hacer lo que quieran, ¿no? Y obviamente su mente, aunque no vaya a la escuela, su mente genera relaciones causales inmediatas y explicaciones simples, ¿no? Quiero dinero, trabajo rápido, lo gasto rápido. No necesito gastar rápido, no va a haber conciertos, entonces, este, no trabajo, ¿no? Pero no logramos, o sea, introducirles este pensamiento complejo, decirles, a ver, todo tu ser en general, pues conlleva gastos adicionales, ¿no? Y que los podemos hacer de manera común o los puedes hacer de forma individual, pero se tienen que hacer, ¿no? Entonces, aunque no lo crean, eso está pasando mucho en estos jóvenes. Aunque no lo crean, es increíble, ¿no? Cómo han simplificado o hemos dejado que simplifiquen el mundo a tal manera que llegan a adultos y lo siguen simplificando de una manera terrible, ¿no? Me acuerdo que había unos jovencitos que se embarazaron, muy chiquitos, 16 años, y, y los dos decían que, y entonces embarazados, muy chiquitos, y cuando uno les preguntaba, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a, bueno, qué van a hacer, no? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Pues sí, ¿no? O sea, el embarazo tiene implicaciones de todo tipo, económicas, culturales, sociales, médicas, a todo, ¿no? De salud, todo. No, pues pues tenerlo. O sea, así de plano, no es que ya se han hecho un estudio, ¿no? Ah, ¿se tienen que hacer estudios? ¿Ya le avisaron a sus padres? No, hasta que llegue el momento. ¿Cuál momento? ¿No? Bueno, este, ya fueron a alguna revisión, ya confirmaron que no, o sea, no habían hecho nada. Y yo creo que la jovencita tenía como unos 4 meses de embarazo, o sea, ya se le notaba. Entonces, o sea, de alguna manera sí vemos que esta parte, de alguna manera esta parte, pues va teniendo consecuencias, ¿no? Porque no logramos que generen un pensamiento complejo. Bueno, la tercera pregunta que le haría a Bachelard es cómo afecta el conocimiento unitario al desarrollo científico, ¿no? O sea, en este sentido, el conocimiento unitario, vamos a llamarlo así, es la simplificación excesiva que ignora la diversidad y complejidad de los fenómenos y tiene como efecto el estancamiento en teorías reductivas. ¿Qué quiere decir esto? Dice Bachelard, el deseo de unidad suele conducir a una simplificación excesiva, ignorando la diversidad y complejidad inherente a los fenómenos. En este sentido, Bachelard está advirtiendo que busca una gran teoría unificadora, perdón, que buscar una gran teoría unificadora podría cegar las diferencias y los matices necesarios para entender la realidad. Eso todo el tiempo ya lo he criticado en historia, o sea, es que ya me debería detener, ¿no? Yo lo he dicho todo el tiempo, la historiografía tiene que empezar a buscar, a encontrar y explicar detalles, ¿no? Si no lo hace, vamos a seguir creyendo que todo gira en torno a las grandes, entre comillas, revoluciones. Es una visión, diría el señor Marx, sumamente burguesa, ¿no? O sea, lo es, porque explica el ascenso al poder de cierto grupo que ha contado solo su versión de la historia, ¿no? Y que le encanta ser parte de esa versión de la historia, ¿no? O sea, si bien de alguna manera van a hablar maravillas de Villa o Zapata, ¿no? Entonces, estos de Hidalgo, yendo tal, la realidad es que no van a soltar el poder y a todo lo que se parezca a Villa lo van a aniquilar, ¿no? O sea, por un lado es un héroe, pero por el otro lado, los bandoleros reales, a eso sí no les gusta, no los quieren, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir. Es un poco eso, ¿no? O sea, no, el buscar teorías unificadoras, gigantes o grandes, podría diluir, ¿no? Las diferencias y los matices que son necesarios para entender la realidad histórica, por lo menos, ¿no? Bueno, en nuestro caso histórica, porque es la materia, es la histórica y filosófica, sobre todo histórica, ¿no? Realidad histórica. Imágenes familiares. Dice, las metáforas simples cristalizan errores conceptuales y la ruptura con paradigmas previos, ¿no? O sea, a ver. Y la pregunta sería, ¿cuál es el papel que juegan las imágenes familiares en la ciencia? Esto ya lo habíamos dicho en algún momento, ¿no? O sea, estas simplificaciones conceptuales, sobre todo de la imagen y de las metáforas, que de alguna manera terminan por convertirse en explicaciones, ¿no? Y eso pasa mucho con los textos religiosos, ustedes se dan cuenta, ¿no? O sea, de pronto las metáforas,
quieren convertirse como en explicaciones de todo, ¿no? O en explicaciones universales, ¿no? Y terminan pues por no responder a soluciones reales, ¿no? Entonces hay que evitarlo y no manejarnos todo el tiempo con metáforas tan simplificadoras o tan simplistas, ¿no? Evitándolas de todo tipo, ¿no? O sea, hay algunos dichos. Pero ahorita me estoy acordando de uno, ¿no? Que se usa mucho en el barrio, los niños lo usan mucho. Hoy en la mañana lo escuché en una canción que dice, los mirones son de palo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando uno jugaba, esa frase era muy común, ¿no? O sea, los mirones son de palo, y traté de explicárselo a, a mi esposa, le decía, a ver, mira, es que justo lo que dice es que alguien que está observando, que no es parte del juego, pues no debe formar, no debe opinar, no debe tomar partido, ¿no? O sea, no puede convertirse en juez. ¿Por qué? Pues por eso se dice los mirones son de palo, o sea, no valen, ¿no? Pero en realidad, ¿no? Desde la teoría cuántica, los mirones son, ¿no? El elemento más importante, porque son los que nos muestran, perdonen, son lo que nos muestran, justo las distintos niveles de observación. Perdonen, es que mi perrita luego de pronto se enoja y se empiezan a pelear con mi hijo, ya saben, como niños chiquitos se empiezan a pelear. Este, y bueno, de esta manera, pues podríamos como ir colocando eh, esta idea, ¿no? De que a lo mejor en la física los mirones, pues sí son importantes, ¿no? O sea, no podemos aplicar esta idea en la física o incluso en la historia, ¿no? Los mirones no son de palo, claro que los mirones son muy importantes, ¿no? ¿No? Los cronistas, los observadores son fundamentales, ¿no? Entonces, no podemos simplificar frases así, ¿no? O sea, y hay gente que se las lleva, o sea, hay gente que las lleva como religión en la vida, ¿no? Hay que evitarlo. Digo, pues es un ejemplo muy absurdo, pero me parece que nos puede ayudar a entender, ¿no? Bueno, la ruptura epistemológica, que es prácticamente el cuestionamiento constante de paradigmas, el ejemplo del avance mediante superación de creencias evidentes. ¿Qué quiere decir esto? La pregunta que le haríamos a Bachelard para contestarla obvia sería ¿cuál es la importancia de la ruptura epistemológica? Y él diría en su cita, el pensamiento científico debe formarse reformándose, es decir, transformándose todo el tiempo, lo cual llevaría a enfrentar o enfrentándose, bueno, cito, enfrentándose incluso a lo que se considera evidente. ¿Qué quiere decir esto? En este punto, Bachelard está proponiendo que todo avance de conocimiento, bueno, yo estoy diciendo conocimiento, él dice ciencia, ¿no? Todo avance del conocimiento requiere cuestionar constantemente lo que creemos saber, promoviendo una ruptura con paradigmas anteriores. Yo soy fan de eso, perdón, dice mi esposa que soy muy acuariano, pero tiene razón. O sea, yo no me quedo con una idea tan simplista que de pronto te dicen, ya, la explicación por ejemplo, del movimiento estudiantil, ¿no? Que eso no lo he criticado ahora, que está súper de moda porque en Estados Unidos se pusieron de moda el estudio de los movimientos de los derechos civiles, ¿no? Entonces se pone en Estados Unidos la moda de los derechos civiles, la historia de los derechos civiles, y en México se pone de moda la historia de los movimientos estudiantiles. Este, bueno, puras modas, ¿no? Y justo algo que yo cuestionaba mucho en el movimiento estudiantil es que siempre bueno, suele colocarse solo la visión, pues, de los pobres estudiantes victimizados, ¿no? Que obviamente, pues, hay que reconocer que fueron terriblemente, este, ¿cómo se dice? Fueron terriblemente reprimidos, ¿no? No todos, hay que empezar con esos matices, o sea, no todos, el movimiento no fue uno, de hecho la marcha del 2 de octubre no fue la única, era una marcha provocadora, era una marcha, era una marcha que ya estaba amenazada desde días anteriores, se trató de disuadir, hubo muchas amenazas, muchos mensajes, pero, o sea, parecería que todo gira en torno al 2 de octubre, y la realidad es que no, o sea, los movimientos estudiantiles en México empiezan desde el propio Vasconcelos, ¿no? Con la autonomía de la universidad, 1928, y de ahí Allende al mar, ¿no? 1923, 28, no me acuerdo, 23 o 28, bueno, la década de los 20, y de ahí para real, o sea, hubo varios movimientos estudiantiles y algunos fueron reprimidos. Lo que pasa es que el del 68 ha sido el más mediático, ¿no? Pero hay varios movimientos estudiantiles reprimidos
No solo el 2 de octubre y el del halconazo el 10 de junio, hay muchos más. Y cuando uno empieza a leer, realmente empiezas a leer y a cuestionar esta idea de que el movimiento estudiantil se reduce a la década de los 60 y específicamente a la masacre del 2 de octubre, cuando realmente te abres a entender cómo funcionaba, pues te das cuenta que los movimientos estudiantiles estaban completamente motivados por determinados grupos y colectivos comunistas, ¿no? O sea, y que era una guerra, o sea, esto era eran parte de la Guerra Fría. Pero parte de la Guerra Fría, o sea, estar dentro de la Guerra Fría no es una cuestión ideológica como me lo han querido vender justo los paradigmas de los movimientos estudiantiles, es literalmente estar en una guerra y los estudiantes asumían esos riesgos. De hecho, era parte de lo que buscaban, morir por las causas, ¿no? O sea, o sea, morían ideológicamente morían por sus ideas en esta época. Y se habla muy poco de eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque no nos gusta, de alguna manera, mover el enfoque de que todo es lo que les decía el otro día, ¿no? O sea, de todo iba a terminar en una masacre. Híjole, no lo sé, es que masacres ya había habido, o sea, no tan grandes, pero ya había habido masacres de estudiantes. Y siguió habiendo masacres de estudiantes, o sea, ¿no? Ahí hay una constante que no hemos logrado explicar y que me parece que pertenecen a otra idea, ¿no? O sea, a otro enfoque y que hay que aplicarlo, ¿no? Y que tiene que ver con pues, las realidades y las localidades mexicanas. O sea, no podemos aplicar solo el enfoque de estudios de derechos civiles porque o sea, se nos escapa, ¿no? No estaban buscando nuevos derechos y nuevas libertades los estudiantes. Ahí se han querido meter, ¿no? O sea, se les ha querido meter todo el tiempo como en los movimientos de los derechos civiles norteamericanos, en los movimientos juveniles norteamericanos, como si todos fueran hippies. Claro que no, o sea, estos jóvenes eran técnicos del poli, había pocos licenciados, todo el mundo asumía que la gente de la UNAM, pues era gente de la burguesía, la mayoría, de la clase burguesa, la mayoría eran estudiantes, muchos de ellos eran chicos bien, chicos acomodados, hijos de intelectuales, o sea, eh, ah, no, era identificable una clase de intelectuales privilegiada, que no metió las manos, por cierto, y después sacó mucho fruto, o sea, como Monsiváis, ¿no? Perdonen que critica a Monsiváis, es que lo aman, pero hubo mucha gente que sacó bastante fruto de la masacre del 68 hasta la fecha, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que cuestionar todos o sea, todos estos enfoques, podríamos cuestionarlos, ¿qué pasó con las familias, ¿no? Porque nos enfocamos tanto a los estudiantes, pero ¿qué pasó con las familias de estos estudiantes, ¿no? ¿Qué pasó con sus búsquedas? ¿No? ¿Qué pasó con estas madres que después se pusieron a colectar dinero para enterrar a sus hijos? ¿Qué pasó con las madres buscadoras que nunca encontraron a sus hijas e hijos? ¿Qué pasó con los sobrevivientes de las torturas? ¿Qué pasó qué pasó psicológicamente con los soldados, ¿no? O sea, yo sí sé de un caso específico y sé que no era el único, que se separó del ejército en ese momento. O sea, para el 10 de octubre ya había renunciado al ejército, ¿no? Y tuvo que firmar y estuvo amenazado y vigilado de por vida, ¿no? Y así, o sea, gente que sí sabe dónde están enterrados, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué pasó con todo eso? Nos llevaría como a otro tipo de enfoque más social, un enfoque mucho más con el objetivo más determinado hacia la familia, hacia la idea de lo que sucede dentro de un contexto, y no necesariamente asumir que el movimiento estudiantil formó parte de un movimiento universal, ¿no? Porque nos encantan esas explicaciones generalizadas, ¿no? Y ahí es donde rompemos el paradigma, diría Bachelard, ¿no? Bueno, está la parte del espíritu científico y abstracto. Dice, el objetivo era buscar explicaciones matemáticas profundas y una generalización del modelado teórico. Bueno, esto es más hacia las matemáticas. Bachelard me ignoraba este conocimiento que me encanta, ¿no? Este conocimiento. Bueno, que la pregunta sería cómo se relaciona el espíritu científico con la abstracción, que es fundamental, ¿no? El espíritu científico no se conforma con lo fenomenológico, busca el porqué matemático. Es decir, la abstracción es esencial para la ciencia, pues nos permite generalizar y formular teorías que expliquen los fenómenos de manera más profunda. Y es muy importante generar objetos mentales, ¿eh? O sea, es fundamental, chicos. Bueno, la importancia de la duda, ¿no? El motor para refinar y fundamentar teorías y el ejemplo es el desafío a respuestas establecidas, ¿no? Aunque se enojen los maestros, ni modo, maestros y maestros, hay que dudar de todo,
¿Qué papel tiene la duda en el conocimiento científico? El espíritu, cito, científico está constantemente perturbado por las objeciones de la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que la duda no es un freno y tenemos que dejar de verlo como de manera incómoda. Es un motor para impulsar la búsqueda de respuestas más precisas y fundamentadas. Es la duda razonable. Lo que pasa es que los franceses sí están acostumbrados a generar dudas razonables porque se les enseña, o sea, el acercamiento que ellos tienen a la filosofía es a partir de Descartes, ¿no? O sea, Descartes es el padre de su filosofía, entonces lo primero que aprenden es a dudar de manera razonable, ¿no? Qué bonito sería aprender así de filosofía, ¿verdad? Y la siguiente sería, ya vamos a acabar, chicos, de experiencia básica científica, ¿no? La ruptura, que es la crítica como elemento esencial, y la transformación que es una reinterpretación para validar científicamente. O sea, la pregunta es, ¿cómo se diferencia la experiencia básica de la científica? Y la cita que responde sería, o sea, la cita que pueda responder esta pregunta sería, la observación básica se presenta con un derroche de imágenes, o sea, imágenes mentales, pero entre observación y experimentación hay una ruptura, no una continuidad. Eso es un poco, eso es muy cartesiano, ¿eh? Y bueno, algunos dirían que hasta Hume respondió a este problema, ¿no? Y la experiencia, bueno, y obviamente Kant, ¿no? Ya Kant mucho tiempo después trató de explicarlo en su Crítica a la razón pura, ¿no? Y la explicación sería que la experiencia básica puede ser engañosa, o sea, la del primer contacto, y debe ser reinterpretada críticamente para convertirse en conocimiento científico válido, que es lo que hacemos justo en la escuela. Tratamos de ir redefiniendo estas primeras causas o de estas primeras aproximaciones de los sujetos a la realidad, ¿no? Dentro de su experiencia primordial o primaria, tratamos de ir ayudándolo a sistematizar estas experiencias a partir de abstracciones de objetos mentales, ¿no? Y una sistematización de creencias y razones, ¿no? Causa-efecto. Bien, y luego vendría la otra pregunta que sería la cultura científica dinámica, ¿no? O sea, ¿qué es eso? ¿Cuál es la característica? Pues una evolución constante y un conocimiento abierto. Y la superación del saber cerrado y estático, o sea, es decir, inmóvil. Y esa sería la pregunta, ¿qué implica una cultura científica dinámica, o sea, el movimiento? Y la respuesta desde la cita de Bachelard sería, es necesario reemplazar el saber cerrado y estático, o sea, inmóvil, por un conocimiento abierto y dinámico, ¿no? O sea, que esté en movimiento, que tenga dudas, genere innovaciones, nuevas respuestas, ¿no? Nuevas críticas, nuevos descubrimientos, ¿no? En este sentido, pues Bachelard aboga por una ciencia, ¿no? Él le llama en constante evolución, pero una evolución me refiero a movimiento, ¿no? Y que no conforme que no se conforme nunca con respuestas fijas, sino que se mantenga constantemente en esa búsqueda. Es decir, por eso les decía, no hay que casarse con las ideas de que ya se dijo todo sobre Gadamer. Claro que no, o sea, hay que volver a leer a Gadamer y decir, yo tengo una nueva idea de Gadamer, no me importa que no les guste mi interpretación, ¿no? Y no sea la misma de la maestra o el maestro, ¿no? No me importa. Pero llegamos justo a la última parte, ¿no? O sea, eh, el psicoanálisis de la razón, ¿no? Esa es como la parte o sea, más importante, ya con esta concluyo, de el texto de Bachelard, ¿no? Identificar y superar las limitaciones cognitivas y el conocimiento robusto y auténtico. La pregunta, pues, es esa, ¿no? Literal, ¿qué debemos aprender de este enfoque en nuestra formación científica o como humanistas, ¿no? Y la respuesta de Bachelard directa sería discernir los obstáculos epistemológicos, es contribuir a fundar un psicoanálisis de la razón. Un psicoanálisis de la razón es que estamos reinterpretándonos una y otra vez qué aprendemos, por qué aprendemos, qué memorizamos, qué no memorizamos, por qué no lo memorizamos, qué clasificamos como objetivo, cuál no. O sea, ese es un psicoanálisis de nuestro conocimiento. Me parece maravillosa su propuesta de Bachelard, ¿no? Y de alguna manera, pues reconocemos nuestras limitaciones, ¿no? Y nuestros prejuicios los ponemos en duda, los ponemos en tela de juicio, literal. Nuestros prejuicios los llevamos a juicio, ¿no? Y esto es fundamental para superar y construir, pues de alguna manera, un conocimiento humanista robusto, auténtico, innovador, fresco, ¿no? Que rompe paradigmas, que es crítico, ¿no? Me parece que Bachelard, o sea, en términos generales, cuando habla de cómo nosotros
logramos profundizar nuestro conocimiento, estamos cobrando conciencia de la manera en la que conocemos, ¿no? Eh, y a partir de allí, pues podemos fundamentar, argumentar un método, ¿no? En este sentido, y ya para cerrar, ¿no? Podría decir que Bachelard nos enseña que el conocimiento no es lineal ni fácil, sino una lucha constante contra nuestras propias ideas preconcebidas, ¿no? Si abrazamos la duda y nos comprometemos con la abstracción, podemos abrir nuevas puertas al entendimiento humano. Chicos, muchas gracias por abrirme sus oídos o su mente y sus ojos, si es que ven el video, a estas cápsulas. Fueron 14, vimos tres obras maravillosas, Morín, Marras y Torres y Bachelard. Me parecen tres obras que cumplen perfectamente con el perfil y con el objetivo y el propósito y el objetivo de la UCA, que es pensamiento complejo para la argumentación. Y yo creo que con eso podríamos cerrar el curso. Muchas gracias, nos vemos prontito. Hay que entregar todo, por favor, hay que entregar todas sus evaluaciones en el Classroom. Y pues ha sido un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Es un grupo que me encanta cómo trabaja. Este, y compartir chismes, rumores es parte de lo que me gusta, ¿no? Ya se los había dicho el video pasado. El chisme también tiene un punto epistemológico, entonces lo voy a seguir usando. ¿No? Y voy a seguirle tirando con todo a las universidades que no quieren cambiar, no quieren evolucionar, como diría Bachelard, pero la nuestra sí, la nuestra va con todo y vamos a echarle muchas ganas para consolidarla a nivel nacional. Muchas gracias, pasen un excelente fin de semana o día, depende cuando lo estén viendo. Gracias.